orar con la palabra de Dios, ¿verdad? Dios sabe que tenemos necesidades de muchas cosas, pero qué bonito es decir, como dice primero de Crónicas 29. Buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos empezando aquí con la reunión del día de hoy, con el tema de hoy. Así que estamos leyendo primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Y vamos a tener un tema interesante. Bienvenida. Bien, gracias. Hoy tiene preguntas, ¿ah? Escribió las preguntas. Entonces estamos leyendo primero de Crónicas y hay varios atributos de Dios para poder orar. Entonces qué bonito sería cuando nosotros vamos a orar poder incluir cómo se debe orar, es exaltando el carácter, los atributos y los dones de Dios, y esa es una manera muy hermosa. Dice: tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque tuya son todas las cosas. Imagínate, tú vas a orar y dices: uy, tú eres poderoso, tú eres todo, y entonces estás abrumado con el problema, y dices: pero un momentico, yo estoy orando a este Dios grande, magnífico. Eso da paz. Y tú sabes que tu problema o la situación está en las manos de Dios, es solucionado, y Dios la solucionará de acuerdo a su plan, ¿verdad? Primero, se lo recomiendo, primero de Crónicas 29, para que lo miren, y cuando vayan a orar puedan meditar en eso. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Es el Dios que le estamos orando. ¿Con quién Dios es el que estamos hablando? Y es muy importante. Es lo mismo que el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que estás en los cielos, imagínate. Santificado. Claro que sí. Lo mismo. Con carácter evolutivo, decimos ya en Venezuela. Primero enaltece el nombre de Dios. Hay que enaltecer el nombre de Dios cuando vamos a orar. Y vamos a orar ahorita para entregar este tiempo. Hoy vamos a hablar de la seguridad eterna. Tema muy difícil, seguridad eterna. ¿Qué le dice la seguridad eterna? La pregunta es: ahora que soy salvo, ¿puedo perder la salvación? Esperemos un rato tarde, que vamos a tener varios versículos que vamos a hablar. Ahora que soy salvo, ¿tengo que andar con el temor de que, ay, si hago esto, si no me congrego, si hago esto, voy a perder? ¿O lo hago más bien por agradecimiento a Dios? No se adelante que vamos a responder esa pregunta. Ok, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al único maestro, el que sabe todo, que es el Espíritu Santo de Dios y su palabra que nos guíen en esta tarde. Padre Celestial, en esta hora adoramos, bendecimos, exaltamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque eres magnífico, eres poderoso, eres fiel, eres santo, eres poderoso para salvar. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesucristo a tomar nuestro lugar, a dar gloria al Padre y a salvarnos, Señor, a regalarnos una vida eterna, a darnos el Espíritu Santo, a regalarnos tu palabra. ¿Cómo no vivir agradecido al ver qué Dios tenemos? La condición que teníamos y que ahora somos tus hijos, coherederos, tu herencia. Tenemos ministerio porque tú nos has dado el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. Cuando nosotros estábamos enemistados, alguien lo hizo por nosotros. ¿Qué ahora nosotros no tenemos el agradecimiento de hacerlo? Este tiempo, esta hora está en tus manos, Señor. Tú eres el único que sabe todas las cosas, y acudimos a la inerrante, a la que no tiene defecto y a la que es santa tu palabra para que nos guíe en este tema que tenemos el día de hoy. Gracias, Señor, porque eres bueno. Amén y amén. 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 Bueno, ¿podremos perder la salvación? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Se puede perder la salvación? ¿Usted ha escuchado que sí? ¿Lo ha leído en la Biblia? Pero sí ha escuchado. Yo también lo he escuchado, que se puede perder la salvación, ¿verdad? Pero esta es cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza, ¿no? Todo en la vida tiene una doctrina. La gente, cuando habla de doctrina, le da como miedo. Uy, la doctrina es la salvación, la enseñanza es la salvación. Y esta doctrina de la seguridad eterna no es más que una doctrina que se utilizaba hace muchos años, o que todavía se llama la perseverancia de los santos. Y se está hablando como raro el hombre. No, perseverancia significa que aquellos que son salvos son los que llegan hasta el fin, ¿verdad? En esta carrera que es cristiana. Cuando el Señor nos salva, ¿qué hace? Él nos da, Él nos regenera, Él nos salva, Él nos justifica. Hemos hablado mucho de la justificación, ¿verdad? ¿Sí?
Recuerda que justificación es la manera que Dios hace justo, porque solamente el justo puede estar delante de Dios. ¿Y cómo somos justos? Porque el justo, Cristo nos regaló su justicia y nosotros le regalamos el qué? Nuestra injusticia, nuestra maldad, nuestro pecado. Entonces Dios nos mira como justo por la presencia de Él en nosotros. Una vez que, y Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Será que luego yo puedo ser movido otra vez al reino de las tinieblas? Es la pregunta. Vamos a ir a 1 de Juan 5:13. Que sea la Biblia la que hable hoy. 1 de Juan 5:13. ¿Recuerdan quién escribió el libro de 1 de Juan? Apóstol Juan. ¿Cuántos libros escribió el apóstol Juan? ¿Recuerdan? Échale lápiz. Primero escribió pues el Evangelio de Juan. 5:13. Escribió 1 de Juan. ¿Qué más escribió? Segunda, tercera. Escribió Apocalipsis. Eso es 20 puntos. 5 cartas. El apóstol Juan. El que se acuerda cómo le decía Jesús al apóstol Juan. El discípulo amado. Okay. Se le pone 1 de Juan porque es una carta general, porque no tiene un destinatario, no se le escribió a alguien específico ni a ninguna iglesia. Entonces se llama una carta. 1 de Juan 5:13. Ok, vamos a leerlo. 1 de Juan 5:13. ¿Consiguieron? Sí, ya. Ok, vamos a leer 1 de Juan 5:13. Estamos hablando de la seguridad eterna. ¿Cómo es que? 1 de Juan 5:13. Lo voy a leer. 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como estamos estudiando la Biblia, vamos a ver qué cosas nos llaman la atención en este texto. Hay mucho que sacar, pero estas cosas he escrito. ¿Qué fue lo que escribió? La carta. Esta carta yo la escribí. ¿Ok? Estas cosas que he escrito está hablando de todo el contenido de la carta. Mientras que el Evangelio de Juan fue escrito para dar luz a los que no tenían a Cristo, esta carta fue escrita para los cristianos. ¿Para que qué? Ahí dice, los cristianos sepan que tienen vida eterna y que creáis en el nombre de Jesús. ¿Y qué es vida eterna? ¿Ah? ¿Qué es una vida eterna? ¿Y qué significa algo eterno? Que nunca va a acabar. Entonces, si esta vida que tenemos hoy eterna, si yo pierdo la salvación, deja de ser eterna. O sea, para mí, ¿no? Yo sé que Dios es eterno y todo lo que Él, la palabra es eterna, todo es eterno. Pero si esa vida que yo tengo, o que Él me regaló a mí, es eterna, ¿se terminará? Entonces, la vida eterna empieza con la relación con Jesucristo. No es una religión. Cuando Cristo llega a mi vida, Él me regala vida eterna. Es una vida que no se acaba, es una vida para siempre. Y esta vida no se basa en sentimientos, sino se basa en el hecho de que Cristo murió por nosotros y nos regaló la vida eterna. ¿Sí? Vida eterna es una relación con Jesucristo como resultado de haber tomado la naturaleza. Todo el que tiene a Cristo tiene la vida de Cristo adentro, con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Pero no hemos contestado la pregunta. Ahora que tengo la salvación, ¿tiene la salvación? Ese es un test de Dios. Hemos hablado de la seguridad. Estamos hablando de la seguridad eterna porque hemos hablado de las señales de un falso convertido. ¿Recuerdan las señales de un falso convertido? ¿Quién me puede decir alguna? Viven de emoción, son de corta duración. ¿Qué más? No hay fruto. ¿Qué más? El no creyente, ¿qué más? A ver, vamos a... Superficial. Es superficial en sus decisiones. Es que no tiene raíz. No tienen raíz. Entonces cuando viene la prueba, ¿qué pasa con los no cristianos? Cuando viene la prueba, se apartan. Entonces las pruebas, las tribulaciones y la angustia son necesarias en la vida del cristiano, permitidas por Dios. ¿Para qué? Para crecer, hermano. Para crecer. Cuando un no cristiano, muchas veces uno llega al nuevo convertido o nuevo cristiano y uno quiere protegerlo, mire. Sí, uno tiene que, si es una alma ganada por nosotros, tenemos que, pero dejar que pase la prueba, a ver cómo reacciona. Porque si se aparta, no era. ¿Ves? Entonces, es de corta duración, toma decisiones
sin pensar. Recuerden lo que dice la Biblia, que aquel que no se sienta y piensa, Sí, ¿verdad? No termina la obra que pasa. Grande. La gente se burla de él. El cristiano, el que ha sido llamado a salvación, considera el costo del llamado de Cristo. Porque la vida cristiana, a nosotros no nos costó la salvación porque Él la ganó, pero ¿tiene un costo o no tiene un costo? Es tomar la cruz. ¿Ok? Esas son las del falso. Y los verdaderos creyentes convertidos, ¿qué hacen? Dan fruto. ¿Cuál es el fruto? Frutos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Cuando llega a la vida cristiana hay un dolor al ver la situación en la que se encontraba y lo que sufrió Cristo por él. Hay fruto de los labios. ¿Cómo son los labios del que es creyente? Dan gracias. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué otro fruto Frutos tiene? de buenas obras. Frutos de buenas obras. Aunque no somos Los que salvos dan por buen buena obra, testimonio, los que dan buen testimonio, buen testimonio. ¿verdad? No son perfectos, pero dan dan buen testimonio. ¿Qué otro fruto hay? del Espíritu. Fruto de justicia, fruto del Espíritu primero, el amor, el gozo, el Son paz, la paciencia, la benignidad, templanza, mansedumbre, la fe. mansedumbre. Tiene paciencia. Y necesitamos más paciencia, porque el Espíritu Santo, ese fruto va a ir creciendo. Y el último, lo dijo Patti, frutos dignos de justicia. Fruto de justicia. Ama la palabra de Dios. Primero vamos a hacer lo correcto. Ya es una persona Se que goza. ahora piensa hacer lo correcto, ahora también ama la palabra de Dios. Se goza en su Se palabra. goza en su palabra, se deleita, Se la deleita. come, dice que es como la miel. ¿Ok? Y ahora que hemos visto esto, estamos hablando de la seguridad. Ahora que soy salvo, ¿puedo perder la salvación que Dios me regaló? Vamos a seguir. Nacemos en qué? Nosotros nacemos en la familia de Dios. O sea, nosotros nacemos en la familia de Dios a través de qué? Por medio del nacimiento espiritual, el arrepentimiento. Del arrepentimiento. ¿Ok? Vamos a leer Juan 1, 2 y 13. Alguien que lo lea, por favor. Juan 1, 2 y 13. No, no es primera Juan, es Juan. ¿Juan? Cuarto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Era en el principio ese. más a todos. Ah, 1, San 2 y Juan. 13. Ah, Juan. Ya ahí. Juan 1, 12 y 13. Yo dije Mateo, ¿verdad? Ah, Juan. Más a 1, todos 2 y que 3. recibieron- 12 y 13. Más a todos que le recibieron, a los que creen en su Juan. nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados Juan de 1, sangre, 2. ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, Sí, más a todos los que le recibieron. primera. Ajá. Estos que le reciben, creen. ¿Creen en qué? Hay que creer en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Él hace algo, le da la potestad. ¿Qué es potestad? Como un derecho, una Un autoridad derecho. para ser llamado. O sea, nosotros no nacemos en la familia de Dios. Tiene que pasar algo en nuestras vidas para ser creyentes. No todos son creyentes, no todos son hijos de Dios. Muchos son hijos de Dios por creación, pero hijos espirituales son aquellos que le reciben, que creen en su nombre. Somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios, más no somos hijos de Dios. Eso va a ser un choque para algunos, pero lo dice la palabra, ahí está. La evidencia es Juan 1, 2 y 13. Dice también los cuales no son engendrados. ¿Qué significa la palabra engendrado? Que no son hijos de Dios, no son creados. No son creados, no son sí, creados más que todo, no son engendrados engendrados. de sangre ni carne, o sea, no son hechos de manera natural hijos de Dios, son ni de voluntad de varón sino de Dios. O sea, que nacemos espiritualmente por la gracia de Por la Dios. gracia de ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la seguridad de salvación. Juan 6:37. ¿Qué prometió Jesús en Juan 6:37? 36. Jesucristo dio un testimonio muy claro sobre el tema de la seguridad y cuando Juan 6:37. La seguridad eterna estamos hablando de... Entonces, todo lo que el Padre me da, Ajá. vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Léelo otra vez fuerte, por favor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a hacer énfasis en el final. El que viene a mí, No le echo fuera. Dios no le arrojará de su familia bajo ninguna circunstancia. Dios no nos va a sacar de su familia bajo ninguna. A usted, así usted pueda pecar, ¿Qué? Dios no va, porque Él dice que el que viene a mí, vamos a ver otro versículo ahí. El que viene a mí yo no lo echo fuera.
Dice otra versión, dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado, ¿qué le llama la atención? El Padre me ha dado. ¿Qué significa? Que el Padre lo haya dado. ¿Qué? Pero el Padre le ha dado a Jesucristo. ¿Qué le da el Padre a Jesucristo? Los que van a ser salvos. Los que el Padre me ha dado. ¿Qué pasa con los que el Padre me ha dado? Habla también, lo que el Padre me ha dado es la voluntad soberana de Dios en la salvación. Dios salva a los que Él quiere. Yo lo que debo hacer es disfrutar de la salvación y no cuestionar. Pero Dios tiene gente que Él va a salvar. Yo no la conozco, yo debo seguir predicando. Pero dice, los que el Padre ya sabe quiénes van a ser salvos. Y Él hace que se los da a Jesucristo para que por medio del sacrificio estos puedan ser limpiados, perdonados y engendrados a una nueva vida. Dice, habla la voluntad soberana de escoger a los que vienen a salvación. Ahí más adelantico, el 44 que dice, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hay otra cosa. Nadie puede venir a mí, o sea, nadie puede ser salvo si quiere. ¿Qué no pasa? Si no pasa por... Aquí estamos dando la soberanía de Dios en la salvación. No es el hombre, es Dios, ¿verdad? El que salva. ¿Ok? Dios es el que salva. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré. ¿Ok? ¿Qué dice Jonás 2:19? Jonás, el profeta Jonás. Jonás. ¿Quién es el que trae a los hombres a Jesucristo? El Padre. El Padre. Jonás 2:9. J de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, dice un canto, ¿no te lo sabes? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Qué le llama la atención del versículo? Dice así, otra vez. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿De quién es la salvación? De Jehová. Ok, entonces estamos viendo que dice, ¿verdad? Los que el Padre me ha dado, nadie puede venir si el Padre no me lo envió. Quiere decir que Dios es soberano en la salvación. Y vamos a seguir en Juan 5:24. Jonás 2:9, final del versículo. La salvación es del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan Ah, ¿cuál es ese? Juan 5:24. Juan 5:24. Era 5:24. Ajá. En verdad os digo, el que viene a mí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene que pasar algo. creer. Primero tiene que oír. Ahí vemos la importancia de oír la palabra de Dios para salvación. Juan 5:24. Que viene mi palabra. En verdad os digo. Algo importante iba a decir. El que oye mi palabra. Entonces hay que oír la palabra de Dios. ¿Okay? Hay que oír la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios. Y que hay que creer al que lo envió. Creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Qué pasa con este? Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y ahí viene, estamos hablando de la seguridad de salvación. Y estamos hablando de que la salvación no se pierde. ¿Ahí qué dice? Y no vendrá a condenación, más ha pasado de la muerte a la vida. Y no viene a condenación. Otra versión dice, jamás serán condenados. ¿Le da luz un poquito? ¿Se pierde la salvación según ese versículo? Vamos a ver más, ¿no? No con un solo versículo. Jamás será condenado. Pastor, cuando en la iglesia dice que van a hacer la oración de fe. Ok, oración de fe. Sí. La persona que está allí le dice, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Entonces ahí se sobreentiende que entonces no puede. Pero ¿cómo ve usted esa oración? ¿La ha conseguido en la Biblia, la oración del pecador?
Yo tengo que decirle a Dios que me escriba en el libro de la vida. No. Él me obedece a mí. ¿Ah? Pregunta para el examen. Yo soy, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Él es No borre soberano. jamás. No estaba escuchando que Él los tiene ya escritos. Sí, sí, pero... Lo voy a decirle yo. Bueno, no estoy diciendo que esa persona no sea salva, pero está como redundando en algo que no tiene que hacer. Mal enseñado. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Claro, ¿sabe lo que pasa? Que la gente que no tiene seguridad eterna vive con ese temor, que va a perder la salvación. Señor, no me borres, Señor, no quites tu Santo Espíritu, como dijo ¿quién lo dijo? Salmo 51, David. David. Pero en ese tiempo el Espíritu Santo no había venido como lo hizo en Hechos. Vino para quedarse. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo visitaba a las personas, Venía sobre ellos. sobre los hijos de Dios en momentos. Sí. Y cometemos el error de decirle al Espíritu Santo, no te vayas, no te va a ir. No, Ya vamos a hablar ahorita del sello, de garantía. Cuando alguien va a garantizar un negocio y está hablando Dios, Dios se echa para atrás en el negocio, dio una arra y después dice, no pude hacerlo. Si jugamos a Dios como somos nosotros, sí vamos a creer. Pero Dios no es como nosotros, gracias a Dios. Él es fiel. Entonces dice aquí Juan 24, y no viene a condenación jamás, sino que han pasado de muerte a vida. ¿Sí entienden cómo pasamos de muerte a vida? y ¿Cómo? eso es Estamos una... muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nacimos así, pero Dios nos da vida. Nos vivifica, esta es la palabra vivificar. Para que el hombre sea vivificado debe escuchar la palabra de Dios y el Espíritu Santo. En el día que yo voy a ser salvo, pues yo puedo haber escuchado la palabra a los 8 años, pero a los 20 años esa palabra se hizo realidad en mi vida. A los 8 años no lo hice, pero bueno, el Espíritu Santo venía trabajando, venía haciendo, pero no lo tenía. Yo no tengo el Espíritu Santo hasta que yo recibí a Cristo. Ese día tengo el Espíritu Santo. Y te dirá, ¿y el bautismo del Espíritu Santo? Pues tienen esa pregunta más tarde, porque la gente es cristiana y después empieza a pedir al Espíritu Santo que venga y lo bautice. Y eso es redundar y eso no es bíblico. Yo lo escuché, a mí me lo dijeron, pero no es bíblico. Después que investigué un poquito la Biblia, lo poquito que sé, que el bautismo es algo que automáticamente todos los cristianos bautizaron al Espíritu Santo, pero no se adelante ni de atrás. Juan 5:24. Ningún hombre puede perder la salvación. ¿Saben por qué? Porque ningún hombre la ganó. Es algo Eso de es Dios. un regalo de Es Dios. regalo de Dios. Ningún hombre puede sacarlo de la mano. Yo me puedo tumbar de la mano de Dios, no me puedo tumbar de la mano de Dios. Vamos a ir a Juan 10, 27, 28. 10. Juan 10, 27, 28. Mis... Ajá, ese es. Lea fuerte, por favor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Ok, voy a leerlo yo para que los que están escuchando puedan escuchar. Dice, mis ovejas. ¿Quiénes son los que oyen la voz? Nosotros las ovejas. Las ovejas. ¿Los que no son ovejas oyen la voz de Dios? No. Los cabritos no oyen nada. Que ahorita Que- le tiran por las... Y que Dios nos dé más amor, porque nosotros éramos cabritos. Sí. Ujú. Y a veces somos... ¿Ah? Perdón. No, que nosotros éramos cabritos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice él? Y yo las conozco. Yo las conozco. Y me siguen. sigan. Y yo Dios les conoce a doy- sus ovejas. Pero estamos hablando de la seguridad. Dice, ¿y yo? ¿Quién es el que da vida eterna? Dios. Y ahora a lo que estamos hablando. Y no que jamás perecerán. Pero será. ¿Les habla ese versículo de que se pierde la salvación? Ya van 2 o 3. Jamás perecerán. Otra versión dice nunca perecerán. Otra versión dice no morirán jamás. Otra versión dice nadie me las quitará. Y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿dónde está fundamentado el poder de la salvación? En el hombre. En Dios. Si tuviera en mí yo la pierdo. Pero está en Dios, que es poderoso para salvar, dice la Biblia. Hoy en la En prédica Buen que Pastor, estaba escuchando ¿Estaba hablando de eso? Aquí el dilema. ¿Cuál es el dilema? No, ya. ¿Ah? ¿Cuál es el dilema acá? Si no se pierde la salvación y yo no me siento salvo, ¿cuál es el dilema? Que no hay seguridad en de que... Si no hay seguridad, la pregunta es, si no hay seguridad, ¿qué puede estar pasando? Que estamos pecando. Estamos... No tenemos fe. Piensen. No, Si yo no tengo
Amor, si yo no tengo seguridad de salvación, si yo no tengo seguridad de salvación, ¿qué puede estar pasando? Tengo incredulidad. Que no le creo a Dios. Bueno, sí, tengo poca fe, pero otra cosa que puede estar pasando es que no la tenga. No estoy diciendo que sea usted, pero cuando yo no estoy seguro que No soy está salvo, seguro de la o salvación, no soy sí. salvo, o me enseñaron mal y necesitamos estudiar la Biblia que nos diga jamás perecerán, es que viene a mí, yo no le echo afuera. Entonces debemos crecer en este tema porque hay muchas personas que son salvos, pero tienen temor. Y van y, hoy es buenísimo congregarse, no hay que dejar de congregarse, pero se congrega para no perder algo, como porque viven con ese temor y no lo hacen con gozo y agradecimiento. Dice, la seguridad de las ovejas está fundamentada en el poder que tiene el buen pastor para protegerlas. ¿Protege de quién protege el Señor las ovejas? ¿De quién las protege? Recuerden la ilustración cuando dice yo soy el buen pastor. ¿Qué habla? Hay unas personas que vienen a... Viene... Ahí dice que viene de- uno vestido de cordero, pero Ajá. Son lobos, entonces la protege de quién? De los lobos. Los rapaz. ¿De quién más la protege? Dice, y de los ladrones. ¿De qué más? Dice, los salteadores. Cuando la proteja, entonces no puede hacerle daño. Me dicen aquí que lea Juan 10:29. Vamos a leer Juan, seamos obedientes. Juan 10:29. Juan 10:29. La misma. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Amén, padre. amén. Amén. Juan 10:29 dice, Juan 10:29, mi padre que me las dio. O sea, ¿por qué habla del padre? Porque está hablando de autoridad, De autoridad. de la autoridad de Dios. No se las dio cualquiera la salvación. Mi padre me las dio. Me ¿Cómo las me dio. encargara? Si usted le encarga algo al presidente, ¿no la cuidaría? Claro. ¿Ah? Uy, me las dio. La está dando mucho más que un presidente, la está dando Dios. Y se la dio Jesucristo. Entonces, ¿qué va a hacer Jesucristo con él? Las guarda, las protege. Es mayor que todo. ¿Qué significa acá? Hay una pregunta en internet. María Llanes. Ajá. Discúlpame que lo... Sí, sí. Dice aquí, buenas tardes, saludos, Dios le bendiga, pastor. Pero ¿qué pasa con el que no obedece y no cuida su salvación? Me gustaría explicarlo. Bueno, buena pregunta. ¿Qué pasa con el que no cuida la salvación? Me gustaría. ¿Y qué pasa con el que no obedece? Pues dice la Biblia, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, las obras de la ley, él es homicida y él, aquel que no es hijo de Dios, es un desobediente y no la cuida. ¿Ve? Entonces aquel que muchos han dicho que tiene salvación. ¿Por qué dicen que tiene salvación? Como dijo la hermana, ¿verdad? Porque oró una oración. Usted es cristiano porque pasó al frente, pero no hay fruto. Lástima que no escucharon la semana pasada. No hay un Frutos de fruto. arrepentimiento. El que conoce a Cristo en medida dice que da, hablando de la parábola, dice que la buena tierra produce fruto al Fruto al 600, al 30 y al 60. Y aquí no está hablando de dinero, está hablando de cambio. Unos cambian, un cambio bárbaro, otros van cambio. Poco a poco. Entonces, todo árbol que no da buen fruto, que dice la Biblia. Que es cortado. Entonces un buen fruto es la obediencia. Nos cuesta obedecer, vamos a ser desobedientes algunas veces, pero más que todo vamos a obedecer. Y el que no cuida la salvación es porque no la tiene. Pero podemos indagar un poquito más de ese tema, ¿ok? Dice que nadie las arrebata porque están en las manos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Dios las tiene? Cuando dice que Dios las tiene, ¿por qué? Porque es que Dios es soberano. ¿Habrá alguien más poderoso que Dios? No. ¿Ah? Entonces están en las manos de Dios. Yo me puedo caer de las manos de Dios, ni yo mismo me puedo. Yo mismo. Si Dios eso es algo, no la puede puedo tirar. perder. ¿Ok? La salvación no depende de las obras nuestras, dependen de la gracia de Dios. Entonces, vamos a hablar un poquito. ¿Por qué yo estoy seguro de la salvación? Primero es porque nuestra salvación descansa en el carácter de Dios. Y una de las cosas que Dios es fiel. Significa que promete y cumple. Otra cosa que Dios es bondadoso, es bueno, quiere salvar. Nuestra seguridad descansa en el carácter de Dios. Pero busquen por favor segunda de Timoteo 1:12. ¿Ya saben dónde está segunda de Timoteo? Ya. ¿Ah? Segunda de Timoteo 1:12. ¿Alguien que lo lea? Después lo leo.
Estamos hablando de la... Primera Timoteo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Consiguieron? Como que estamos todavía buscando. Espera. ¿Cuál? Seguridad de salvación. ¿Qué dice? Pero para que haya seguridad de salvación tiene que haber fruto. Pues alguien me dijo, tú eres salvo. 1 Timoteo 1:12. Alguien me dijo que yo soy salvo, pero yo no doy fruto, no me congrego, no leo la Biblia. No, tú no eres salvo. Estamos hablando de aquellos que caminan como cristianos, pero están inseguros de que son salvos. Pero aquellos se congregan. No porque no, mire, hace 20 años hizo la oración de fe. La oración de fe no es bíblica. Claro que uno ora y expresa todo lo que hay cuando se consigue con ese Salvador que ahora había por nosotros y ver la condición. Hay una oración. Pero no repetir algo me hace salvo. Tiene que haber frutos. ¿Ok? Entonces, 1 Timoteo 1:12. ¿La consiguieron? Ya. Sí. Está en la Biblia, 1 Timoteo. Por lo cual Esto es asimismo primera de Timoteo, ¿no? Claro. Ay, corazón. Yo también entendí segunda. Por lo cual, Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para No, pero aquel esa día. es segunda. no, esa es. Segunda Timoteo. ¿Es segunda? Segunda. Yo sé que estoy equivocado. Entonces yo leí la Ya me primera. había dicho que usted me pregunta y yo después cambio. Usted sabe cómo soy yo para cambiar número. Segunda Timoteo. Segunda Sí, de esa es la que estaba Timoteo, leyendo era. primero. ¿Yo? Claro. Por lo cual asimismo padezco. Ese. Ah, sí. A ver, entonces estamos hablando, ¿cuál es la base de la seguridad de salvación? El carácter de Dios. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Pablo recuerda que venía sufriendo persecución, pero no se avergüenza. ¿Por qué? Hay algo que él va a repetir ahora, muy importante. Porque yo sé a quién en he quién he creído. Ahí está el problema. Pregunta, ¿usted sabe en quién ha creído? ¿Mm? Porque yo sé en quién he creído. Y de paso esa creencia, por eso estamos hablando del carácter de Dios, porque Él conoce quién es Dios. Sabe cómo es el amor de Dios, sabe cómo es la bondad de Dios, sabe cómo es la paciencia, sabe cómo es la misericordia, sabe cómo es la soberanía, sabe cómo es la santidad de Dios. Yo sé quién he creído. Ese es el problema, que muchos dudamos del carácter de Dios, pero eso lo tenemos a través de el estudio de la palabra de Dios, conocer los atributos de Dios. Yo sé en quién he creído. Ajá, y esto le da el qué? Una convicción. ¿Cuál es la convicción? Que es poderoso. ¿Ve? Primero, es poderoso ¿para qué? Está hablando de no se va a perder su salvación. Porque es poderoso para guardar algo. ¿Qué va a guardar? El depósito, lo que Dios puso en él. La salvación. Hasta aquel día. ¿Bien? ¿Sí? A veces leemos la Biblia y no sabemos qué es el depósito. ¿Cuál fue el depósito de Dios? ¿Qué hizo? Dios hizo algo por nosotros y nos regaló algo a nosotros. Él nos salvó y nos regaló a Él su vida, la presencia del Espíritu Santo, que es el sello, no nos adelantemos, pero ese depósito lo va a guardar para aquel día, el día que Cristo venga por su iglesia. Entonces él estaba convencido, pero para estar convencido y saber que es poderoso, él tenía que saber en quién ha creído. Y ese es el problema del cristiano, que no sabe que Dios tiene. Porque si no, hermano, tú estuviéramos tan afanados muchas veces. ¿Qué más? No estaríamos tristes por algunas cosas. No estaríamos mintiendo, ¿verdad? Aunque por naturaleza esa lucha va a estar siempre nosotros, pero no. Por eso, pero ahí no, dice lo mismo, o sea, uno puede de pronto tener un pecado, o sea, cometer algo, pero puede, por eso el arrepentimiento, Señor, perdóname, ayúdame a salir de esto y tratar, o sea, con dolor, no volverlo a hacer, porque uno puede pedir perdón y a los 2 días vuelve y lo hace, entonces seguimos la misma. ¿Ve? Entonces, aquí, así es, acercarse a Él, Perdón por todo. ¿verdad? Mira lo que le digo esta mañana. Esta mañana estábamos escuchando un sermón hablando de que muchas veces estamos tristes por cosas materiales, vanas.
Y una de las cosas, la única iglesia que el Señor no le da halagos, dice, yo sé que tú eres tal, que has perdido tu primer amor, pero siempre había un halago. La única iglesia es la iglesia de la Odisea, y le dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia era rica. Y le dice que es pobre tal, pero ¿sabes el consejo que le da? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Le está diciendo no gastes en lo que es terrenal, porque tú eres rico de verdad, pero compra de mí, que oro refinado, compra de ese tesoro que lo da la vida eterna, lo espiritual. Esta iglesia era rica, no era como nosotros. Sí. Nosotros muchas veces estamos tristes por las cosas, y ellos ya lo habían logrado, ya eran ricos, y le dijo, tú eres un pobre desventurado y compra de mí oro. O sea, yo tengo para ti la mejor riqueza, que es mi presencia. Hay que conocer el carácter de Dios, y eso es lo que deberíamos estar predicando. ¿Quién es Dios? Y estuviéramos más tranquilos con todas las circunstancias que las vamos a vivir y que nadie nos las va a quitar, y que de muchas nos va a sacar Dios. Pero en este mundo vamos a sufrir, porque hoy estamos escuchando, va a haber una conferencia, que la depresión, y es un tema que a mí me impacta, que la depresión es un instrumento en la mano de Dios. Imagínense. Porque en la depresión dependemos, necesitamos y buscamos mucho de Dios. Cuando a mí se me había dicho que el cristiano, mi primera formación, que el cristiano no se puede deprimir. Y entonces, ¿dónde vemos a Elías? Que dicen que fue que le tuvo temor y tal. Elías tuvo una depresión. Y entonces pasaron varias cosas y no lo vio acá, sino lo vio en el silbo apacible de Dios. O sea, eso fue un tiempo donde él pudo conocer algo que no conocía a Dios, que Dios estaba no en lo, sino estaba allí. Entonces debemos conocer, porque tenemos mucha deficiencia del carácter de Dios. Dice, estimado pastor, ¿cómo está? Saludos de Barquisimeto. Dios le bendiga. Es que estoy, sí. Elisamuel, saludos de Elisamuel, Dios te bendiga. ¿Ves? Entonces, estamos hablando de la salvación no se pierde, pero para que estar seguros debemos conocer el carácter de Dios. Dijo Pablo, yo sé quién he creído. Y el problema para nosotros es que conocer a Dios. Y en la iglesia, en la Biblia hay muchos temas importantes, pero si ese tema no me llega a conocer algo del carácter de Dios, estoy haciendo un estudio un poco desviado. Hay que conocer el carácter de Dios. Él confiaba en la bondad de Dios. Usted ha puesto a meditar qué es ser bondadoso. ¿Qué es ser bondadoso? Ser amable. Nosotros a veces vemos la bondad como alguien que le regala a alguien algo. Sí, está bien. O que mi esposa me quiere mucho, y eso es muestra de la bondad de Dios. Pero Dios está amando a alguien que es odioso, que es hostil, que muchas veces hace lo que Él no le agrada, y Él sigue amando. Hay consecuencias por el pecado, pero el amor de Dios ayer leía con mi esposa, es tener a los demás como superiores a uno mismo. Uno hace eso, hermano. Usted mira, cuando usted sufre, tengo calores, yo, o eso yo. Cuando la Biblia dice, cuando yo voy conociendo el carácter de Dios, me voy pareciendo más a Dios, yo tomo a los demás como superiores a mí mismo. Estoy pendiente de los demás en un choque, en alguna cosa. El primero que busca salvaguardar, hay un incendio, hay un accidente en un trabajo, y el primero que saca no piensa en los demás, pero el cristiano ya que no piensa por uno. ¿Por qué? Porque el problema de uno ya está resuelto, que es la salvación. O sea, menguar. Sí, menguar para que Él crezca. Él crezca. Nuestra seguridad descansa en las promesas de Dios. Primero, en el carácter de Dios. Segundo, ¿por qué estamos seguros que somos salvos? Porque Dios lo promete en su palabra. ¿Qué dice Hechos 16:31? 16:31. Dice un hermano, esta mañana también vi esa prédica de la iglesia de Sujel Michelet. No, excelente. Excelente. 16:31. Hechos 16:31. Estamos viendo que yo estoy seguro que soy salvo. Primero, por el carácter de Dios. Segundo, por las promesas de Dios. 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ok. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, ¿por qué yo tengo seguridad de salvación? ¿Por qué un cristiano? Porque Dios lo promete en su palabra. Ahí, si yo tengo problemas en creer en la palabra, entonces ahí sí hay circunstancias. Debemos creer que la palabra está libre de error, y otro día estudiaremos lo que es la Biblia para tener la seguridad de lo que Él dice es cierto. Esta es palabra de Dios viva y eficaz. Ok. Sigamos. También, entonces, nuestra seguridad eterna descansa en el carácter de Dios,
en las promesas de Dios, y ahora en lo tercero, en la obra de Cristo. Nuestra seguridad descansa en la obra de Cristo, porque Cristo, ¿qué dijo al final? Cuando terminó en la cruz, ¿qué fue lo que dijo al final? Consumado es. ¿Qué significa? Ya terminé, ya arreglé todo. Que todo lo que Él hizo era necesario para reconciliarnos con Dios. Y Jesucristo terminó el trabajo que vino a hacer. O de Jesucristo hizo un trabajo incompleto. Lo hizo completo, ¿verdad? Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Perdón. Efesios 2, 8, 9. Efesios. Entonces estamos hablando de la seguridad eterna. Ahora que soy salvo, ¿puedo perder mi salvación? Ya hemos visto varios versículos que nos dicen que no se puede perder, que es imposible perder, porque no depende de la obra de Dios. ¿Cuál es, papi? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracias, Efesios, Esto no de 2, 8, 9. vosotros, pues es don de Dios. No. 8, No 9. por obras para que nadie se gloríe. Ok, vamos a volver a leer. Les recomiendo este versículo para que lo memorice. Por favor. Usted se lo sabe, ¿verdad? Efesios 2, 8, 9. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Gracias. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ok, Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos. Sois salvos Por medio de la fe. Y esto no es de esto vosotros, es de vosotros, Es esta. pues, sino que es don de Dios, don de Dios. no por obras, Por obras para que nadie se se gloríe. gloríe. Efesios 8:9. Entonces somos salvos por gracia, favor no merecido. De Dios. ¿Verdad? Dios tuvo misericordia, que no es pagar conforme a lo que merecemos, sino aparte de eso nos dio un regalo que es la vida eterna, su Hijo Jesucristo. Y eso viene por la fe en Cristo Jesús. Y después dice que esto es un don, es un regalo, es algo que Dios nos dio a nosotros. Y luego dice que no por obras, para que nadie pueda enorgullecerse de eso. Entonces la pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees que la obra de Cristo fue perfecta para salvar? ¿Crees que es un regalo de Dios? ¿Crees que por fe? ¿Crees que Cristo cumplió su misión? Eso lo dice la Biblia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que si nosotros tenemos que hacer algo para ganar la salvación, la perderíamos fácilmente. ¿Ve? Sí, en cualquier momento. ¿Están en dónde? ¿Dónde están? Efesios. Efesios 8, 9. 9. Para que lo memoricen, please. Memorizar. 2, 8, 9. 2, sí, 2, 8 y 9. Efesios 2, 8, 9. ¿Memorizar? Efesios 2, 8, 9. 8, 9. Ay, Ok, vamos para adelante. Efesios 2, 8, 9. Ya pasamos, pero luego, eso lo dejo tarea para memorizar. Vamos a ir a Gálatas 3, 10. Y otro que busque Santiago 2, 10. Uno primero que leamos Gálatas 3, 10 y Gálatas Santiago 2, 10. 10. Gálatas Tengo 3, 10, perdón. 3, 10 y Santiago 2, 10. ¿Tienes Gálatas ya? Es que es Santiago. No, espera. Tú ya. Ok, lee Gálatas, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok. Porque todos los que son de las obras de la ley, estamos hablando de la obra de Cristo. Hablamos de que si la salvación dependiera de nosotros la podíamos perder. Pero aquí dice la Biblia, los que son de la obra de la ley. ¿Qué significa eso? Los que dependen de la ley para hacerse justos. Los que buscan cumplir la ley. Los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. ¿Qué dice la Biblia? Son malditos. Son malditos. Y en vano hubiera muerto Cristo en la cruz si nosotros pudiéramos ganar la salvación por medio de nuestras obras. ¿Ve? Eso es como lo mismo que, por ejemplo, esta gente, los de la iglesia, ¿cómo se llama? Los testigos de Jehová. Ajá. Viven la ley y hacen todo bajo la ley. Hay cristianos que quieren, bueno, hay personas cristianas no, que quieren vivir bajo la ley, pero dice la Biblia que todos los que quieran hacerse justos, ¿por qué quieren vivir bajo la ley? Porque quieren hacer obras para ganar el favor de Dios.
dice la Biblia que son malditos, porque maldito todo el que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero Santiago 2.10 nos va a dar más luz sobre eso de las obras. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque cualquiera que guarda toda la ley, o sea, cualquiera que quiera vivir bajo toda la ley, pero ¿qué hace? Tropieza, o sea, no cumple un punto, se hace culpable de todo. Si por las cosas que nosotros queremos hacer, quisiéramos ser justificados, la muerte de Cristo fue una pérdida de tiempo. Lo mismo que estamos hablando de los mandamientos. Falla uno y falla en todos. La ley. El hombre es imposible vivir bajo la ley. Cuando vimos los 10 mandamientos, Sí. Ajá. decíamos, bueno, yo Fallo un punto, Ajá. fallo todos. ya están todos malos. Así. Son 10 que tienen que tener, que tenemos que tener bien. Los 10 mandamientos, recuerda que dijimos que los 10 mandamientos eran, ¿verdad? Que Dios nos mostraba, era para mostrar, un espejo para mostrar, dice la Biblia, que cierra toda boca para quedar bajo expectación de juicio de Dios. Lo que nos hace la ley, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios nos muestra que estamos fallando para llevarnos a arrepentimiento. Pero una vez que somos salvos, nadie puede cumplir los 10 mandamientos, pero una vez salvos son un modelo de vida. No será bueno decir no robes. Claro. Podemos quizás no cumplirlo a cabalidad, pero sí un modelo, porque los 10 mandamientos es como decir, es el resumen de la ley de Dios y es la manera que Cristo vivió también, la ley moral de Dios. Que dice no mentir, no levantar falsos testimonios, pero yo voy a tratar de hacerlo, algún día fallaré, ese día me arrepiento, pero ese es mi estándar, no mentir. Amar a Dios sobre todas las cosas. Decía alguien, un predicador, que si nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas todo el tiempo, todo el día, no, es más, lo hacemos muy poco, amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. Porque una vez pensamos en una cosa y ya estamos poniendo el problema, la situación delante de Dios y caemos y nos convertimos en ¿qué? En idólatras. Pero ahí estamos en esa gracia de Dios que podemos. Seguimos hablando sobre no perder la salvación. Vamos a ir a un versículo muy conocido, una parte que es Romanos 8, 38, 39. No hay nadie ni nada que nos pueda separar del amor de Dios. Romanos 39. 8. Romanos 8, 38, 39. 38, 39. Ya vimos que tenemos la seguridad eterna porque Porque por el lo- carácter de Dios. También la seguridad eterna la vemos por qué más, dijimos. El carácter de Dios por las promesas. Por las promesas. Y luego, la tercera cuál era? Por la obra de Por la Cristo obra de concluida Cristo. en la cruz del Calvario. Ajá, ahora lee por favor Romanos 8, Por nuestra, 38, ¿qué? 39. Nuestra seguridad que descansa en la obra de Cristo. ¿Por qué estamos seguros? Bueno, Por lo porque... cual estoy seguro Ajá. que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que Que es es en Cristo Cristo Jesús, Jesús, Señor Señor nuestro. nuestro. Lo habían escuchado, ¿verdad? Romanos 8, 38, 39. Y muchos lo repiten y creen que la salvación se pierde. Mira lo que dice aquí. Por lo cual estoy seguro. Primero hay que estar seguro de que ¿qué es la seguridad? Certeza, Una certeza, convicción, una convicción de qué. ¿De qué está convencido Pablo aquí? La muerte. De que ni la muerte ni O sea, la vida. después de la muerte no la puede perder. Después Y que, aún en la vida tampoco. que no puede perderla mientras viva. Después dice, Ni ángeles ni no, principados. los ángeles no te pueden quitar la salvación. Ni, Ni ningún gobierno que habla de principados. ni Ni potestades. Satanás mismo te puede quitar la salvación. Que lo han Ni hecho lo- muy grande a Satanás. En algunas iglesias lo han el mismo poder de Dios y no tienen Satanás, y no se vayan a horrorizar, pero Satanás es un instrumento de Dios. ¿O no? Ni lo presente. Mire Job, bien lo llevó para acá. Y Claro, todo- no hay que descuidarse, no hay que, ¿verdad? No hay que dar lugar Él anda como león rugiente buscando buscando a quien devorar. ¿A quién devorar? Que se aparta la manada. a la ovejita que A la se, ovejita que por ahí se va. se camina. Entonces hay que estar unido a la manada.
Dice que ni la potestad, habla de Satanás y su reino, ni lo de presente. Lo que vemos ahorita ni lo que vimos después. Nada que viva en este mundo puede quitársela, pero ni nada que viva en el futuro puede Va a quitársela. quitársela. Ni lo alto, nada que esté arriba de ti puede quitarte la salvación. Ni lo profundo. ¿Y qué dice después? Ni lo profundo. Ni nada que esté debajo. Después al final dice versículo 10, ninguna Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que amor de Dios. es Cristo Jesús, Señor. Aquí está hablando de la relación con Dios. Y mi relación con Dios me da salvación. Si yo soy hijo de Dios. O sea, no dice que no hay nada que nos pueda hacer. El amor de Dios se manifestó en la cruz. ¿Y en la cruz para qué es? Para salvación. Entonces, no está hablando de, eso es lo que está hablando, está claro, ¿sí o no? ¿O no? Sí. Hay que analizar la Biblia. Eso es lo que mientras nos podamos reunir y que el Señor permita que no pasen los versículos por pasar, porque ya eso lo repetimos a veces hasta en memoria. Ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, y no lo analizamos. Entonces ahí tenemos circunstancias. Entonces, nada en el camino de la vida cristiana, desde que comienza hasta que termina, puedes perder la salvación. La relación de Dios con nosotros es como la relación de padre e hijo. Yo puedo haber nacido en la familia, puedo cambiarme el nombre, puedo haberme puesto bravo con mi papá y mudarme a donde, Nueva Zelanda, y nunca más pensar en él, nunca más hablar de él, y voy a dejar de ser hijo por eso. Seguirá siendo hijo. Me cambio el apellido de la rabia que le tengo a mi papá, me pongo Pérez. Pero sigue siendo Pero hijo. sigue siendo hijo. ¿No será igual en las cosas espirituales? Si nosotros que somos malos padres le damos a nuestros hijos Buenas cosas. ¿Qué más ser? el padre que eres el padre bueno? Entonces, nada puede cambiar el hecho que yo sea su hijo, nada. Vamos a ir a Juan 3:3 hasta el 6, la conversación de Jesús con Nicodemo. Juan 3:3 al 6. al 6, ese. Juan, 3 espera. hasta el 6. Tres, Y ya falta poco Respondió- para terminar. Vamos a un ratito Respondió terminamos. Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok. Jesús dijo, en verdad os digo que el que no nace de nuevo, o sea, no nace de nuevo, cuando busca la palabra nacer de nuevo, es el que no nace de lo alto. Un nacimiento que da Dios, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa ver el reino de Dios? ¿Será que yo voy a ver el reino de Dios como hizo Moisés al ver la tierra prometida de lejos? No puede estar, no puede pertenecer. Y el que pertenece al reino de Dios es el que es salvo. Entonces hay que nacer de nuevo, eso es, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de lo alto para poder ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento, ¿qué es un nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es un acto por el cual Dios imparte vida eterna a aquel que es suyo. Eso es nuevo nacimiento. ¿Cómo es? Él regala vida eterna, imparte vida eterna al creyente. Nacer de nuevo. Ok. Luego dijo, ¿cómo puede entrar? Él no había entendido Nicodemo. Puede entrar ya viejo otra vez al vientre de su madre. Y el 5 dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu, está hablando de purificación, el que no es lavado, el que no es regenerado y que no es limpio, no puede entrar en Dios. Es ser limpio, porque lo que es nacido de carne, carne es. En el momento de nosotros recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Sellados por el Espíritu Santo. El sello es un qué, aquí le dicen arras, ¿verdad? Arras, sí. una prenda o una garantía dádiva, del cumplimiento de la herencia prometida. Somos sellados hasta el día de la redención. ¿Okay? Hasta el día que recibiremos la herencia. La herencia la recibiremos cuando seamos glorificados o cambiados. ¿Verdad?
¿Se han escuchado eso del sello del Espíritu Santo? ¿Han escuchado el sello? ¿Entienden lo que es el sello del Espíritu Santo? Bueno, ahí lo mismo lo explica, es una arra, ¿sí? ¿Y usted cree que Dios hace un negocio y después se echa para atrás? ¿Ah? ¿Qué es una arra? Es una promesa. Mira, yo le voy a comprar esa casa, tome. Y si nosotros podemos cumplir esa promesa, ¿cuánto más Dios, que Él es fiel y justo? Busquen por favor Efesios 1:13 para hablar un poquito del sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13 y el 14. Efesios. Uno, 13 y 14. En él también Efesios 1, 13, 14. Esperemos y lee Michelle Victoria. Espere que la gente llegue al versículo. Tú tranquilo. Ok. Efesios 1, 13 y 14. Pero leamos primero el 13 y luego leemos el 14. ¿Ya? ¿Lo tienen? Efesios Efesios 13, 14. 1, 13. 1, 13, 14. 1, 13 y 14. Allá. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Déjalo aquí. Ajá. Dice, en él también vosotros. ¿Qué pasó? Después de escuchar el mensaje de la verdad. Para ser sellados, nacer de nuevo, hay que escuchar la palabra de verdad. Y nosotros hemos concluido aquí que la palabra de verdad es el Evangelio. Y que el Evangelio se habla de la obra de Cristo en la cruz, la condición del hombre, la santidad de Dios y el problema que tiene el hombre. Ese es el mensaje de la verdad. Después dice el Evangelio de vuestra salvación. Y después, ¿qué hace la persona que escucha el Evangelio? Cree. ¿Qué pasa a esta persona? Pues sellar. Puede sellar. Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué la promesa? Porque Dios había prometido a sus hijos que iba a llegar el Espíritu Santo. Entonces, un poquito del sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es la garantía de que somos del Señor. Es la garantía de que somos del Señor. El sello del Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Es la garantía que lo vamos a ver en gloria. ¿Sí? ¿Entienden lo que es verlo en gloria? ¿Qué es ver en gloria al Señor? ¿Ah? ¿Cuándo lo vamos a ver en gloria? Cuando el regrese. Cuando regrese. Entonces, la sello del Espíritu Santo es la garantía de que Él nos salvó, de que somos de Él, de que Él está en nosotros a través de la tercera persona, que es el Espíritu Santo, y que Él le veremos en gloria. El Espíritu Santo, cuando la persona recibe a Cristo, viene a morar. ¿Para qué? Para asegurar de que la salvación la tenemos, que no la vamos a perder. ¿Por qué habla de sello? Porque en ese tiempo había reyes, habían monarcas que agarraban el anillo, Cualquier ley o algo. carta, documento importante o contrato lo sellaba, con cera lo sellaba, y eso decía que venía de la autoridad y que le pertenecía al rey. Cuando nosotros hemos sellado, es la garantía de que le pertenecemos al rey. Este documento que era sellado quedaba bajo la autoridad del monarca o del rey. La presencia del Espíritu Santo es la garantía de ¿qué? Seguridad. ¿Qué más? Que es auténtico. Este es cristiano de verdad. ¿Y qué más? Cuando el rey sellaba, era seguridad de que venía el rey, era auténtico, propiedad y autoridad. Esta persona que sellada tiene la autoridad del rey. ¿Recuerdan lo que dice en Mateo 28? ¿Verdad? Yo les doy autoridad. El 17, yo les doy autoridad, y después que les doy autoridad, dice, vayan y hacer discípulos. Bueno, nosotros, los sellados, tenemos la autoridad del rey. ¿Qué significa tener la autoridad del rey? Un permiso. ¿Significa qué? ¿Ah? ¿Qué Un significa qué? permiso. Un permiso. Vayan. Muchos han dicho que tenemos autoridad para hacer cabeza y no cola. No. Nosotros estamos bajo autoridades, pero nosotros somos autoridad espiritual. La libertad para hacerlo. La libertad para hacerlo. Tenemos ese sello.
Pero tenemos un problema con el Espíritu Santo. Tenemos un problema con el Espíritu Santo, no nosotros, sino hay mucha desinformación con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y en nombre del Espíritu Santo se están haciendo los mayores horrores. ¿Verdad? Horrores. Y hay manipulación con el Espíritu Santo que no viene de Dios, pero viene de la mala información y viene de la ignorancia y viene también de quererse aventajar de las personas. Por cierto, hoy va a haber un programa en televisión que lamentablemente va a hablar mal sobre algún tipo de iglesias, ¿verdad? De robos y esto, porque se usa mi Espíritu Santo en nombre de eso. En nombre de eso. Tenemos varias cosas que el Espíritu Santo, esto no va en el estudio, pero está el soplo del Espíritu Santo. Busquen por favor, esto es un desvío de 5 minutos, ¿verdad? Eso está en el soplo del Espíritu Santo. Eso está en Juan 20:22. ¿Juan? Sí, pues estamos hablando del Espíritu Santo sella. Ya saben qué es el sello, ¿no? La garantía de que somos de Él, la garantía, ¿verdad? Que de la herencia, la garantía de que tenemos al Consolador. Pero también se habla del soplo. ¿Qué dice ese versículo? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Dice que sopló al Señor. ¿A quién sopló? A los apóstoles. Por eso también, Y pregunto yo, sí. ¿recibieron el Espíritu Santo ese día? ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos? Entonces, el soplo del Espíritu Santo no es más que una promesa de la anticipación de que el Espíritu Santo iba a venir en Pentecostés. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo y sopló. O sea, eso no quiere decir lo que vemos ahora en televisión, lamentablemente, unos locos allí soplando y tirando gente. Eso no tiene nada que ver con el soplo, porque ellos reciban el Espíritu Santo, pero ellos no recibieron 40 días después. Recibieron de ese día que sopló. Ahí está la Biblia. Podemos buscar más versículos, pero no es el tema de hoy. En Hechos 1:4 y en Hechos 4 y 5 y en Hechos 2 podemos ver eso. Entonces tenemos el sello, el soplo. ¿Qué más hay del Espíritu Santo? La unción. ¿Saben qué significa unción? Presencia. La unción. Entonces, ¿qué es la unción del Espíritu Santo? La presencia del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo. Aquel que no tiene la unción del Espíritu Santo no es cristiano. Usted ha escuchado que se tiene más unción. Eso no es bíblico. La unción es la presencia y todo cristiano tiene unción. Si no tiene unción, el Espíritu Santo. ¿Usted ha escuchado eso? Que este tiene más unción que otro, este tiene más power, el otro el tiene ungido. más. Este tiene Rayobá, que este tiene Berrey y este tiene. Quitan el saco y se lo ponen por su ungido. Yo he visto que le tiran el No, saco. sí, yo también lo he visto, pero no es bíblico. Aquí el problema es que no es bíblico. Entonces tenemos el sello, tenemos el soplo, la unción, pero tenemos el bautismo. ¿La unción está en dónde? Es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿En qué versículo? ¿En qué versículo? Pues es infinidad, no busco un versículo, pero podemos ver lo que pasa es que lo llevan a cuando David es ungido de rey, entonces le echan el aceite como presencia del Espíritu, pero todo cristiano tiene el Espíritu Santo, porque unción es presencia. Pero el último saliendo de esto un poquito, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted ha escuchado que hay gente que es cristiana que piden bautismo del Espíritu Santo? Y eso es algo que, ¿cómo vas a ser bautizado con lo que ya tienes? ¿Sabe qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es la manera que el Espíritu Santo nos pone en el cuerpo de Cristo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo quiere decir que pertenece a la familia de Dios. Usted, a mí cuando yo iba al colegio, que llevaba con zapatos nuevos, me bautizaban, es como el rito de iniciación. Estos zapatos nuevos, bueno, el bautismo no es más que cuando llega el Espíritu Santo a mi vida, ese es el bautismo. Nosotros en el momento en que nos arrepentimos, el Espíritu Santo mora en nosotros de una vez. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces cuando yo recibo a Cristo, Cristo viene en mi vida, yo soy bautizado porque llega, soy sellado, ¿qué más? Soy ungido, ¿qué más? Todo el mismo día. Dios nos da cosas por cuotas. Tengo unción, tengo sello, tengo bautismo, ¿qué más tengo?
Bueno, soplo no, porque ya nosotros no éramos los que estamos esperando si ya no llega. Soplo en el corazón. Un soplo, que Dios nos guarde. Entonces, ¿cuál es la...? Me salió un poquito con un versículo que se lo voy a dejar, busquen Juan 16:14. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia? Claro, este es un tema largo, pero acá como estamos hablando de que el cristiano no pierde la salvación. Juan 16:14. El tema es, ahora que soy salvo, ¿podré perder la salvación? Ya nos hemos dado cuenta de infinidad de versículos que no. Estamos hablando de que una de las cosas es que somos sellados y nos salimos un poquito hacia el Espíritu Santo. ¿Ok? Juan 16:14, ¿qué dice? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Glorificarse es hacer un show para que él sea, mire, llegó el Espíritu Santo y todo el mundo, oye, Espíritu Santo, ¿qué? Sabe lo que el Señor Jesús quiere transmitir. Lo primero que dice Lo aquí, glorificará. el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Porque dice la Biblia que ellas son las que dan testimonio de mí, no del Espíritu Santo, que es Dios, tercera persona, pero el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, primera es glorificar a Cristo. Y segunda, ayudarnos a nosotros en un proceso de transformación hacia la imagen de Cristo. Entonces, cuando usted vea alguna reunión que el Espíritu Santo es el que hace el show y hace todo, Él no está glorificando a Cristo, se está glorificando a Él. Esto es Cuando se cae y dicen que lo está ministrando El Espíritu Santo. Eso es antibíblico, que se cayó en el Espíritu, eso no está en la Biblia. Y aquí, si somos cristianos, somos bíblicos. No lo dice la Biblia. Por eso es que algunos han creado movimientos de nuevas profecías, eso para agregarle estas cosas, porque no está en la Biblia, pero porque a mí el Señor me la dijo, se me reveló y me la dictó. Entonces esas son las falsas doctrinas que hoy hay dentro de la iglesia, que hoy lamentablemente en Colombia en un programa van a hablar muy mal de la iglesia, entre comillas, de lo falso, pero ellos meten a todos, pero el que va a la Biblia sabe que eso no es cierto, ni es una manifestación del poder de Dios. Y Dios es poderoso. ¿Sabe cuál es la obra más difícil de Dios? Cambiar a un pecador, convertir a una persona enemiga, hostil, en uno que ame y dependa de Dios. Esa es la obra más difícil de Dios, sabiendo que no tiene ningún imposible, es cambiarme a mí. Y muchos quieren que Dios haga cosas sobrenaturales. ¿Qué más sobrenatural que cambiar en un mentiroso, que cambiar en una persona en un hijo de Dios? Esa es la obra más difícil, porque tiene el mayor impedimento que somos nosotros mismos. Entonces, el Espíritu Santo es dado por Dios como su juramento de la herencia futura del creyente en gloria. Cuando el Espíritu Santo realice un pago inicial, cree que hará los pagos posteriores. Va a pagar las cuotas. No es como nosotros que nos escondemos cuando llega el... No, si usted no voy a comprar todos los 15, venga. Y el 15 próximo, el otro mes me escondo. Él cumple sus pagos. Él cumple. Entonces, para terminar, porque hay muchos que dicen, ¿por qué la gente se opone a la seguridad eterna? Lo decía la hermana ahorita, porque algunos tienen la salvación como una licencia para pecar. O sea, ahora que estoy salvo puedo hacer lo que quiera. Muchos cristianos toman como una licencia para pecar y dicen, puesto que no la voy a perder mi salvación, voy a disfrutar del pecado, pero seré salvo. Lo más importante, ¿será esta persona salva? No. El creyente que puede practicar pecado, robar, mentir, fornicar, adulterar, emborracharse, drogarse, aborrecer a los hermanos, codiciar y disfrutarlo, deberá examinarse a ver si verdaderamente es creyente. Bueno, porque la misma Biblia dice que ni lo fornicarios, ni los idólatras, ni los paganos. Pero dice, no, como yo me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar, ya estoy perdonado. Porque muchas personas no creen en esta doctrina. Porque uno alguna vez hizo una oración de fe y será cristiano y sigue viviendo igual. Ya sabemos que o no tiene la salvación, lo más probable es que no tenga la salvación. Pero muchos dicen que la seguridad eterna es un permiso para pecar. Porque como nunca la voy a perder, yo puedo hacer lo que me da la gana. No, el que vive de esa manera no la tiene. No la tiene. Pero hay mucha gente que tú hablas de esta doctrina y no la quiere, porque hay muchos con falsos testimonios, entre comillas, que son cristianos. Pero ya nosotros sabemos que eso no es así. Si alguien puede tomar la seguridad eterna como una licencia para pecar, no ha entendido lo que la Biblia dice de las conversiones falsas y verdaderas. ¿Bien? Es posible que un cristiano pierda su salvación a causa de los pecados que comete. Hay cristianos que viven cada día con el terrible temor de perder lo que ha hallado en Cristo, porque la Biblia hace serias advertencias con respecto a apartarse, y Pablo habla de que no quedar descalificado en un versículo. Pero nuestra confianza descansa en Jesús y no en nosotros. Caminamos la vida cristiana
con una mano tomada a Dios, ¿verdad? Así es la manera de caminar, con una mano agarrada a Él, Un bebé. como un bebé aprendiendo a caminar. Así se camina. El que tiene la mano abajo y camina por su propia cuenta, que no depende y no es humilde, entonces no es del Señor. Vamos a ir terminando ya, primera de Juan 2:19, hablando de estos que han repetido una oración, se han congregado, pero luego un tiempo. Y eso yo lo he escuchado en muchas iglesias, ¿verdad? Aquel era creyente, aquel era tal, y por ahora vive de una manera demasiado desordenada o no vive agradando a Dios. Dice aquí un hermano Jimmy, un día escuché, las personas que reciben a Cristo comienzan a ser cristianos cuando siguen a Cristo. Okay. Ajá, vamos a leer el 1 de Juan y ahorita voy digiriendo acá. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron Para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué tal les parece este versículo? Que estaban, Primero salieron, salieron de nosotros, pero en realidad, no eran de nosotros. porque si hubieran sido, ¿qué dice? De nosotros habrían Estuvieran permanecido. todavía en la iglesia, ¿no? Quizás algunos empezamos, cuando tenemos alguna situación, empezamos a flaquear, se congrega uno menos, y todos hemos pasado por eso, pero perseveramos, nos apartamos una temporada, volvemos, ¿verdad? Pero estamos, es peligroso apartarse, porque estamos hablando de lo que es el diablo, como león rugiente busca a quien devorar. Busca quien Dice, salieron de nosotros. para- Significa que se desviaron, se separaron de la comunión de la iglesia. Y cuando eso se separan, ¿qué hacen? se manifiesta. Quieren arrastrar a muchos con ellos. Tan pronto se aparta la verdad y de la iglesia, quedan desenmascarados. Aquellos que en verdad han nacido nuevos se mantienen fieles, firmes en la comunión y en la verdad. La prueba más fuerte de nuestro cristianismo, ¿cuál será? Según ese versículo. Permanecer. Permanece, la resistencia, Ujú. porque la vida cristiana es difícil. La permanencia es la permanencia. La señal de la salvación es el anhelo por Dios. Amén, amén. Hambre y sed de justicia. ¿Verdad? Pero una persona que recibió a Cristo y que nunca lee la Biblia, no, yo con la Biblia, le dije la semana pasada, no, la Biblia mandé a leer al carro y está chocado y tiene 3 meses por ahí, la Biblia se quedó allá. Que está allá. Si es cristiano, qué peligro, porque ese es el arma de nosotros. Ujú. Es la promesa de Dios. Un cristiano ama a Dios. Y no es decirle, ay, yo te amo y tirarle besitos a Dios. Y está bien, si usted tiene esa manera, pero yo lo amo cuando lo obedezco, cuando amo su palabra. El hablado, pues, de un cristiano que no lea la Biblia, si sabe que es la palabra de aquel que ama y quiere conocerlo, está acá. Entonces sabe que unos tienen más hábitos de lectura De que lectura otros, que otros. pero de una u otra manera buscas conocer la palabra de Dios. Cuando una persona es verdaderamente redimida, está verdaderamente en Cristo, jamás se perderá. Terminando ya. Si uno no entiende las falsas conversiones, puede interpretar la seguridad de salvación como una licencia para pecar, ¿verdad? Lamentablemente, pues, en las iglesias hacen llamados, y está bien, los llamados, pero a veces los llamados, ahí la gente pasa y como vimos la semana pasada, que no hay un arrepentimiento, Sí, sino que pasa, ay, para ser club, escriban esta tarjeta, que usted es cristiano, hoy hay, de paso dicen, hoy hay Hoy hay fiesta en los fiesta en cielos. los cielos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hoy hay gozo. Y no gozo sino gozo porque la obra de Cristo se hizo real en otra persona. Claro que Dios quiere que seamos salvos, pero el gozo es porque la obra de Cristo, porque Dios que los dio, los escogió, se cumplió su propósito. Y hay gozo, pero cuando de verdad una persona... Pero el pastor le repito, la gente dice, tú eres cristiano porque hoy tú eres cristiano y eres así porque pasó al Lo que frente. dijo Jimmy ahí, ¿Qué dijo Jimmy? A ver. un día escuché las personas que reciben a Cristo comienzan a ser cristianos cuando siguen a Cristo. Amén. No todos. Dice, vivir en santidad es el fruto evidente de haber sido salvado. Así es, busca la santidad. La santidad. Dice que si la santidad no libera a Dios, pero la persona sigue viviendo igual, sigue aquel que le gusta la pornografía, aquel... Estamos leyendo con mi esposa que un cristiano, uno de verdad, una persona que es siervo para su gloria, hasta los antivalores ya no los resiste. Estamos viendo películas y cosas, a veces Ya uno cambia. ya uno puede estar porque no puede, porque tú ves mire, hemos visto películas y en las últimas que he visto cómo se está estimulando el lesbianismo. Sí. Y El homosexualismo, sí. Pero estamos viendo una y entonces
Si usted es cristiano, y bueno, como son mujeres a mí no me importa, pero usted ya eso lo pasa, lo quita o lo que hace, porque ya los antivalores no están con nosotros. Porque eso va adormeciendo la mente, eso es algo, lo pasan tanto, ¿verdad? Para que usted crea que es verdad, que es normal. Que es normal. Y yo también alerto a aquellos que hay mucha homofobia dentro de la iglesia. No, nosotros vamos a amarlo, pero no podemos aprobar lo que están haciendo. Porque igual que no podemos aprobar a los mentirosos, ¿verdad? Porque a veces lo agarramos por ellos porque se ve y porque hay burla, pero y mentirosos. Tenemos que pedirse a la vida que cuidado con la vara que yo mida porque voy a ser medido. Tú señalas ese pecado, se ve, pero el mío no se ve, que es mentiroso, o que estoy con mi esposa y tengo la mente en otro lado. Eso es adulterio de corazón. Entonces tenemos que ser, ¿verdad? Tenemos que amar lo que Dios ama. Dice, a veces por nuestro corazón un tiempo nos alejamos, pero creemos que al tiempo el Señor nos trae a sus caminos. Amén. El perseverar hasta el fin es la señal de haber sido rescatado. Amén. Perseverar. Muchos empiezan la vida cristiana como, yo te amo, Dios, y empiezan como una carrera de 100 metros. Y no llegan a los 100 metros, pero esta es una carrera de kilómetros de, yo creo que ni 42 más. Lo importante es terminar. Muchos empiezan con este tipo de oraciones, con cosas que se congregan, pero tú ves que la mayoría dejan de congregarse, ¿o no? Usted tiene experiencia. ¿Cuántos de sus familias se congregaban? Ahora, ¿cuántos se congregan? Sí. No me digan más. No, estoy diciendo, por ejemplo, que ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Muchos comenzamos, pero pueden comenzar y prometer, y aquel estaba allá al frente, lo ponían a predicar, y usted por ahí, yo quisiera ser como mi hermano. No, usted quiere ser como Cristo. Y lo importante aquí es terminar la carrera. Claro, hay que orar por ellos, pero no se deje apabullar porque vea a los demás con infinidad de dones, ¿no? Aquí, y qué bueno le dan los dones, pero lo importante es que esta carrera vaya usted a paso firme. A veces no camina, a veces cayó, pero seguir hacia adelante. Esa es la vida cristiana, perseverar hasta el fin, perseverar. Pastor, ¿qué pasa en una iglesia cuando, por ejemplo, empieza y llega, por ejemplo, llega a 200 miembros, por ejemplo, llega a 200 miembros y bueno, dicen la iglesia está creciendo y esto, y de pronto no hayan sido 50, vuelven otra vez y se juntan los 200 y llega y otra vez quedan 50 y así se van yendo y van llegando, pero se va, o sea, no lleguen hasta un tope y ya y queda. La gente va ensayando. ¿Qué pasa ahí? Pueden pasar infinidad de cosas. Primero, a lo mejor, bueno, la pregunta es que ¿qué pasa cuando una iglesia tal llega a 200 miembros y dicen que se está llenando, ¿qué tal? Vuelve a 50 y otra vez vuelve a 200 y otra vez baja el número. Pueden pasar varias cosas. Yo no soy el dueño, la verdad, el Señor sabe qué es lo que realmente está pasando. Puede estar teniendo un método de evangelismo muy fácil, ¿verdad? Como esto que decimos, venga al club, y te empiezan los predicadores a hablar cosas bonitas. Cuando la gente ve que lo que les promete venga, porque cuando tú llegas a Cristo vas a ser bendecido, prosperado y en victoria. Y se dan cuenta que no es así. Y entonces se dan cuenta que lo que llevan es leña. Y entonces se salen aburridos de que no han recibido lo que le prometieron. Puede ser una de las razones. Predicadores falsos, dando falso. Cuando el predicador lo que tienes que hablar es de Cristo. Tú necesitas a Cristo porque la Biblia dice que estás condenado, la Biblia dice tal cosa, pero Él te ama y fue a la cruz. Ya que si lo va a sanar del cáncer, lo va a hacer. Dios es poderoso, pero hay que dejar en las manos de Dios. Yo no puedo decir lo que Dios va a hacer. Sí va a salvar el matrimonio. Lo importante es que todo lo que venga, Dios va a estar contigo. Si esto no es más que suficiente, pero se le promete, venga Cristo, que sabe que no puedes dar a luz, Dios te va a dar un hijo. Que lo puede hacer, claro, pero ¿y si no? Entonces la gente sale defraudada de las iglesias. Sí. Otras iglesias agarran a la gente que tienen muchos talentos, no dones, talentos de Dios. Los talentos son naturales, los dones son del Espíritu. Entonces tiene gente que tiene talento y las ponen a servir y se llena la gente de gente sirviendo, porque son gente que saben en la calle, son muy hábiles y no persevera porque no son cristianos. Otra porque la iglesia tiene una gran puerta abierta y entran muchos, y al escuchar lo duro el evangelio van saliendo. Muchas maneras que la gente, pero nosotros debemos medir la iglesia no en cantidad de gente, sino en fidelidad. ¿De qué te vale tener 200? Y eso dice, esos son ustedes que como tienen 10, 15, hablan de que tener multitudes. No, tener multitudes está bien, es una gran responsabilidad porque hay mucho trabajo, muchos pecadores juntos, hay que orar mucho, ayunar mucho, porque hay mucha gente, y cuando la iglesia crece, gloria a Dios. Pero si el pastor no tiene un equipo, no tiene otra gente que pueda atender a la gente, eso se vuelve
Pero un pastor para tanta gente no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces puede ser muchos factores de que porque la iglesia sube y sale gente, ¿verdad? A lo mejor el pastor está predicando un buen evangelio, pero la gente entra con una motivación de que Dios me va a dar esto, y a lo que no lo recibe, para no echarle la culpa a la gente. Otra gente porque son robadas, los llaman a pactar, los llaman a tantas cosas que ven que son robados y ven que el único que se hace rico es el líder, entonces la gente sale defraudada y habla mal. A mí me han dicho muchas veces que ser pastor es el mejor negocio del mundo, y yo, pues sí, para los ladrones, mira, aquí estamos. Pero que algún día todos van a tener que dar cuenta ante Dios, y eso es lo que se nos olvida, porque como no sabemos en qué Dios hemos creído, si han creído en Dios, de toda palabra ociosa, de todo lo que hagamos, vamos a tener que dar cuenta ante Dios. Terminando, el creyente que actúa de una manera en la iglesia y afuera otra, la Biblia lo llama como hipócrita. Y el hipócrita no tiene salvación. Aquel que la iglesia, ¿verdad? Como en una película que vimos cristiana, donde los hijos increpan al papá y se asombran y le dicen de todo porque venían peleando en el carro, y al entrar a la puerta de la iglesia como que había una transformación, un switch, que ya se daban besitos y se agarraban de la mano, y la casa era un ring de boxeo. La Biblia llama a esto hipócrita, y no tienen salvación. Este es el que llega a los domingos al culto puro y santificado, pero entre la semana es un blasfemo. Toma el nombre de Dios en vano. Eso es blasfemo. Miente, hurta, comete adulterio, pornografía, se emborracha, peca y practica el pecado y lo disfruta. Y el hipócrita no tiene salvación. Fíjense el salmo, pero cuando la realidad no lo es. El que ha aceptado a Jesús como Salvador, pero no quiere someterse a Él, no tiene salvación. Es un falso convertido. Ya lo vimos en la falsa conversión. Hay gente que recibe a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Ya lo he explicado, ¿verdad? Salvador porque me salvó, Señor no, porque yo no le hago caso. Eso no es bíblico. Porque dice la Biblia en 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona. Y lo que hacía, con lucha y con que algunas cosas las va a repetir, pero las cosas son pasadas, son viejas, ya no las hace. Y si las hace, le duele porque ha fallado a Cristo. ¿Ok? Siente uno ese remordimiento. Dice la Biblia que el hombre interior, lo leímos la semana pasada, el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Mi hombre interior se deleita. O sea, le gusta leer la Biblia. Uno que no lee la Biblia no se deleita. Y pudimos hablar un poquito hablamos de Demas, pero vamos a dejar esto para terminar. ¿Cómo puedo saber con seguridad que soy salvo? Unas preguntas que yo aquí conseguí para terminar. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? ¿Creo lo que dice la Biblia del Nuevo Testamento? ¿Preguntas? Sí, las preguntas. ¿Compartes la intimidad de la vida cristiana con otros creyentes? Una persona que es cristiana sabe que la vida cristiana no se puede llevar sola. Necesita a otros a quien rendir cuenta con los otros. Mire, ayúdeme por esto, por otro. No es una persona... Porque en el mundo, ¿cómo somos nosotros? En el sistema individualista, y cada quien vive una pantalla en la calle y en la casa de otra. El cristiano se abre a personas de confianza, a personas maduras de la fe, y dice, mire, tengo esta lucha. Por decirle, tengo una compañía de trabajo y verdad que he pensado en ella, ayúdame a orar. Y él le va a decir, ¿sabes qué, chamo? Estás mal. O haz esto, cambia de trabajo, lo ayuda, abre su corazón, comparte su vida con otros. Porque una persona que no abre su corazón es el mayor peligro, el mayor peligro que puede caer, está siendo rodeado por el león. Otra pregunta, ¿tienes una profunda conciencia de tu pecado cuando pecas contra la palabra de Dios y contra Dios? ¿Una profunda qué? Una profunda conciencia de pecado cuando pecas contra la palabra de Dios y contra Dios y su palabra. Esto es para saber si tenemos la seguridad eterna, ¿verdad? Si tenemos la salvación. ¿Vives en obediencia a la palabra? ¿Desprecias al mundo y sus caminos? Dice la Biblia que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Esperas el regreso de Cristo?
¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon hablar de que Cristo regresa? ¿Hoy? Ah, bueno, gracias a Dios. Esta mañana, sí. Esta Esta tarde. mañana, esta tarde. ¿Esperas el regreso de Cristo? Vamos a terminar. 2 minutes for finish. ¿Quieres ser como él? Ya no, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. ¿Tú quieres ser como Cristiano? No, por la... Pero no Ronaldo, Cristiano de la película, ¿te acuerdas? La que vimos, El progreso que eres el peregrino. ¿Cómo le fue ese hombre, no? ¿El peregrino? Tremenda película. Ah, ¿Te acuerdas sí. que la vimos? Progreso del peregrino. Ah, chévere. Cada vez haces cosas correctas y menos incorrectas. Esa es la madurez cristiana. Cada vez hago cosas más correctas y voy Bien, dejándolas claro. menos incorrectas. Esa es la madurez, ¿verdad? Cada vez haces más cosas correctas y haces menos incorrectas o pecas menos. Bueno, sí. Amas a los cristianos con sacrificio y deseas estar con ellos. Yo hablaba con Pati de eso, de amar a los cristianos con sacrificio. ¿Qué es amar con sacrificio? ¿Qué es amar con sacrificio? ¿Ah? No estar amarlo, pero no estar de acuerdo con muchas cosas. Sí, con sacrificio es amar a personas difíciles como yo. Pues dice, no, él es difícil. Pero Mira no para es acá. peor. Pues dice la vida que con la vara, porque yo lo veo a él muy pecador, pero él a lo mejor tiene una varita y yo miro la viga. Entonces hay que amar a las personas con sacrificio, porque Cristo nos amó. Sacrificio significa que para amar necesitamos morir al yo, amar con sacrificio. Y deseas estar con ellos, con los cristianos. Es una persona que tiene seguridad, le gusta estar entre los creyentes. Crees en la Biblia lo que enseña de Cristo. Y con eso terminamos. Con eso terminamos. Y aquí no. ¿Preguntas? La próxima semana vamos a hablar del tema 6, porque este es el 5. Ahora que mis pecados son perdonados, ¿soy libre para hacer lo que quiera? Vamos a ver la Biblia lo que dice, ¿verdad? Vamos a orar y bueno, ¿tienen preguntas? Espero que haya sido de edificación, espero que si usted es salvo tenga la seguridad, tranquilidad de que nadie lo va a apartar de las manos de Dios, de que está en las manos del Señor, de que Él lo ha escogido para salvación, de que Él tiene una obra contigo y que es el mejor lugar donde estar, en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la salvación que nos has regalado. Señor, gracias por este tiempo donde podemos, Señor, conocerte más. Ojalá pudiéramos decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Gracias por tu obra perfecta y todopoderosa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque cada día podemos conocer tu carácter y podamos creer en tus promesas y podamos ser fieles y servirte, Señor, y ser transformados en tu imagen. Oramos por los que esta tarde están en este lugar y nos están viendo, Señor, que tú puedas, aquellos que no son salvos, regalarles la salvación, traer arrepentimiento y fe a sus vidas, Padre Santo. Y gracias por este precioso, Señor, regalo que es tu palabra. Gracias porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su presencia en nuestras vidas, porque Él nos enseñará todas las verdades. En esta tarde Él ha sido el Maestro. Gracias porque la obra de Cristo se está forjando en nosotros a medida que dejamos los malos hábitos y incorporamos los hábitos saludables que están en tu palabra. Señor, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Todas las necesidades de mis hermanos están en tus manos. Ayúdale, Señor, a aquellos que no son salvos, nuevamente los pongo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. El pastor está hablando.